Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego vamos al versículo 13, que dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es que de ahí vamos a comenzar, vamos a orar y pedimos al Señor que nos guíe. Amado Padre, queremos en el nombre de Jesús bendecir tu nombre, agradecerte por tu palabra, por nuestro Maestro, tu Santo Espíritu que habla a nuestras vidas. Rogarte, Señor, que a través de lo que ella enseña, lo que tú nos quieras decir, estén nuestros ojos atentos, abiertos, Señor, a todo momento que tú quieras decirnos algo. Bendice tu palabra, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Recordemos un poco cuando Pablo escribe esta epístola y en el capítulo 1, versículo 6, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A veces nosotros enseñamos un evangelio distinto, nos volvemos esclavos. Si bien es cierto, no somos fariseos o no somos judíos para guardar la ley y querer imponer otra vez la ley y obligarles a ustedes a guardar la ley. Pero si hacemos cosas o si llevamos a cosas que de repente fueran muy parecidas a como son la ley, costumbres, tradiciones, formas, maneras de las cuales nosotros a veces imponemos a los demás que deben de hacer. Y a veces hacemos mucho más énfasis en las formas que lo que Dios dice en su palabra. Por eso Pablo, cuando la iglesia de Galacia dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto, después de haber conocido el Evangelio, después de haber escuchado la verdad, ahora estén inmersos en otra esclavitud. Y no en la esclavitud de la ley de Moisés. Hay una esclavitud en la que a veces nosotros nos metemos, tales como no gustes, no toques, no hagas, no veas televisión, no vayas al cine, no bailes, no cantes, etcétera, etcétera. A mí me sorprende mucho cómo a veces algunas personas dicen: yo no voy a tal campamento de jóvenes porque no me gustan los juegos, porque apelan a la carne. Pero si tú los ves en el mundo tomando, los ves fumando, y ahí sí no dicen que apelan a la carne. Es curioso cómo hay gente así, ¿verdad? Están sometidos a formas y a maneras y no realmente a la palabra de Dios. El Evangelio, mis queridos hermanos, no es dejar de comer o dejar de hacer cosas. El Evangelio de Jesucristo es compartir su muerte, su resurrección, su perdón, su misericordia, la obra completa que hizo con nosotros. Cuando Pablo habla aquí en Gálatas, vamos ahora al versículo 13, vamos a leer el 7. No que haya otro evangelio, sino algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay mucha gente que quiere involucrar otras cosas en el evangelio. Tal manera viene siendo en ocasiones la forma de vestir, la forma de asistir, la hora de llegar, el hecho de hacer ciertas cosas, y dicen: esto es el evangelio. Si a ti te compartieron un evangelio que dice: no gustes, no comas, no toques, no es el evangelio. No es el evangelio de Jesucristo. El evangelio tiene tres aspectos bien importantes. El evangelio es la justificación, cuando hemos sido declarados justos por la obra completa de Jesucristo y ya no tenemos ninguna relación en condenación por causa del pecado. Somos libres de la condenación gracias a la obra completa de Jesucristo. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, somos libres, ya no estamos condenados. Por eso es absurdo cuando la gente dice que la salvación se pierde, porque entonces nos regresa a la condenación. Y así no es. Cuando Cristo nos ha hecho libres, ya no hay ninguna relación de condenación con el pecado. Y a eso la Biblia le llama justificación. Otro segundo aspecto importante que la palabra de Dios nos enseña es la santificación. Y esa es la parte más importante en la que tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra mente. Y es cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros y ya no dependemos del poder del pecado en nosotros.
entonces ¿por qué pecamos? El segundo aspecto de la salvación es la santificación. Es el Espíritu obrando en nuestras vidas. La ley es el hombre intentando hacer cosas para Dios. Y la gracia es Dios a través de su Espíritu obrando en nuestras vidas, fluyendo la vida de Cristo en nosotros. Y el tercer aspecto importante de la salvación es la glorificación, donde ya no tendremos ninguna relación ni con el cuerpo, ni con el mundo, ni con el pecado. Totalmente estaremos en su presencia, transformados con cuerpos nuevos. Mis hermanos, este es el Evangelio. Y lo que esta iglesia nos ocupa estudiar principalmente es la santificación. Los tres aspectos son bien importantes. Sí hay que hablar de eventos por venir. A los jóvenes les encanta hablar del Apocalipsis, pero no porque tengan interés de vivir santamente o de conocer cosas, sino porque les intrigan todas esas fantasías que algunos le atribuyen, cuando en realidad son hechos reales que van a suceder. No son fantasías, son cosas reales que van a suceder. Nosotros deberíamos interesarnos en estudiar escatología, de conocer eventos por venir, pero con el interés de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, no hay otro evangelio. Cuando alguien te diga que tienes que vestir de una manera porque ese es el evangelio, ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesucristo es la vida de Cristo morando en nosotros, obrando en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué tan pronto la iglesia de Galacia, si bien es cierto, como dicen algunos, es una carta que era circular, que iba por diferentes iglesias, que pasaba de una iglesia a otra? Yo no sé si a ti te gusta que lean tu correspondencia. ¿Te gusta? Sobre todo los jóvenes, cuando llegan las calificaciones de la escuela, ¿les gusta que mamá vea primero las calificaciones? Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, ahí donde estuvo Sardi también, y mandaban las calificaciones a la casa. Y yo calculaba los días que iban a llegar las calificaciones, y esperaba, y oía el cartel, y inmediatamente salía y revisaba. Si encontraba las calificaciones, las guardaba y no se las enseñaba. Pero tarde o temprano tenía que salir todo. Su hijo ya no puede repetir este año. ¿Por qué? Pues nada más tiene 7 materias reprobables, con 3 obras. No nos gusta que lean nuestra correspondencia, pero esta correspondencia sí vale la pena compartirla. Esta correspondencia sí vale leerla y transmitirla a las demás iglesias. El punto es, ¿por qué la iglesia vuelve a la esclavitud? ¿Qué hay en las personas? ¿Qué hay en las iglesias? ¿Qué hay en los hermanos nacidos por la fe en Cristo Jesús que los lleva una vez más a la dependencia del pecado, a la esclavitud del pecado, a creer o a pensar que están esclavizados y no pueden salir de él? Juan 8:36 dice que si el Hijo de libertad de qué, Cristo nos ha libertado. Por la obra de Jesucristo somos libres. Y muchos de nosotros a veces estamos reprimidos en nuestras tradiciones y costumbres. Estamos inmersos en formas y modos y no realmente dejando obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tiempo que tú y yo tengamos que reconsiderar esto. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es libertad. Podemos ser libres sin escondernos de nada. No es cierto que cuando llega el pastor, no este pastor, otro, a tu casa, toca la puerta y dices, apaga la tele, bájale la música. No, algunos dicen eso, porque se están cuidando de los demás. O cuando vas a algún lado y de repente ves a algún cristiano igual de carnal que tú, ahí en ese lugar donde no debes de ir, y no le haces así. ¿No te ha pasado? Total, sí mismo puedes tener que te acercas a él y le dices, ¿me prestas para pagar la cuenta? Estoy hablando así muy hipotéticamente. En esta iglesia no pasa eso, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros somos libres y tenemos que vivir en esa libertad, sin el sentido de ser divertidos, sin la idea de llegar al punto de ser cínicos, porque a veces caemos en eso. Así soy que ¿te has puesto a pensar que tu vida puede ser de tropiezo para otros? Sí, si abusas de la libertad,
si abusas de esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Que otros puedan ver que tú abusas el Evangelio, o que osadamente traigas una Biblia y que vayas a un lugar, hables de una manera, hagas cosas, efectivamente, que en lugar de glorificar el nombre de Dios, produzca maldiciones, hablen mal de Dios por tu causa. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es cierto, somos libres sin ser libertinos, sin buscar la ocasión. Es curioso cómo a veces, y yo por eso no tengo Facebook, así es que al día de mi cumpleaños no me vas a felicitar por Facebook, porque a mí me llama mucho la atención cuando los cumpleaños de mi esposa y dice, ya tengo 5 felicitaciones, y luego me dice, ya tengo 40, ya tengo 30, ya tengo 90, ya me pasé las 100. Y le digo a mi esposa, ahora que sea mi cumpleaños, ¿vas a poner que es mi cumpleaños para ver si me llega algo? Y dice, no, tienes que tener el tuyo. Pero es triste y es vergonzoso abrir el Face y ver cosas que muchos jóvenes que están aquí publican. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Osadamente suben fotos donde están tomando, donde están haciendo cosas que causan vergüenza, o expresan cosas que causan vergüenza. Yo a veces digo a mis hijos, yo no quiero ver. Y no porque evada la realidad, esa es la realidad. Somos nacidos por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hablamos del amor de Dios y vivimos opuestamente. Vivimos todo lo contrario, porque somos hipócritas. Mis hermanos, no podemos ser así. No podemos fingir. La vida cristiana no se puede fingir. La vida cristiana es un privilegio y es libertad. Y se disfruta la libertad de Cristo, sin la idea de llegar al punto de decir cuál es la diferencia de ese creyente y de ese inconverso. ¿Dónde está la diferencia? ¿Hasta dónde Dios tendrá que obrar en nuestras vidas para que entendamos que vivir en Cristo es libertad? Ya no estamos esclavizados, ya no estamos inmersos a cumplir dogmas, mandamientos, estatutos. Somos libres de eso. También somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto cambiar y no podemos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto cosas y no las logramos? Dice Eclesiastés que no hagas promesa a Dios y no la vas a cumplir. Y no lo hacemos, porque lo hacemos a nuestras fuerzas y no le damos al Espíritu Santo, como decía Luis, libertad para que Él obre. Darle la libertad al Espíritu Santo es que Él me controle, no que me tire, no que haga como perro, o que haga cosas como supuestamente dicen que eso es libertad del Espíritu Santo. Eso no es libertad, ni libertinaje, eso es herejía. Lo que Dios nos enseña en su palabra es que somos libres. Estábamos esclavizados, condenados por causa del pecado, pero ahora ya no. Ya puedo entrar directamente al trono de la gracia. Puedo cerrar mis ojos y orar a Dios. Puedo tener la esperanza a través de su palabra, porque el Espíritu Santo mora en mí, que tengo vida eterna y que Dios me escucha. Tengo la certeza absoluta y plena que Dios es misericordioso para conmigo, que me perdona, que a pesar de lo que hago y lo que digo, Dios tiene misericordia para conmigo. ¿Qué cosas suceden en nosotros? ¿Qué cosa pasa en mi vida que pronto yo me aparto? ¿Cuántos cristianos nómadas hay de iglesia en iglesia buscando que se diga lo que ellos quieren escuchar y no el Evangelio y no la palabra? Yo conozco muchos que se han ido de aquí y andan de iglesia en iglesia y nada les satisface. Así una vez una persona dijo, yo me voy de esta iglesia porque no cumple mis expectativas. Qué triste, ¿no? Qué hermoso sería, yo quiero conocer al Señor. En esta iglesia procuramos hablar de Cristo, de la vida de Cristo en ti, de cómo eres libre, de cómo Cristo puede obrar en tu corazón, sin fingir, sin aparentar y sin llegar al extremo de ser cínico. Podemos llegar hasta un extremo tal, donde encubrimos nuestra vida, donde nos interesa que los demás piensen de mí buenas cosas
¿Imaginas que hubiera una cámara en tu casa? Y como brothers que viéramos aquel brother, dicen aquellos, que hubiera una cámara, cómo reaccionas, cómo actúas, cómo Patty le grita a Mabel de repente, o cómo Rebe de repente se enoja por algo. ¿Te imaginas eso? O cómo Sandy de repente le empieza a gritar a alguno de sus hijos, o como Luis, tan serio y callado que está aquí, no quiere ayudar en los quehaceres de la casa. ¿Me tiene? No sé, ¿te imaginas? Mis hermanos, la vida cristiana no es de fingir. La vida cristiana es de libertad. Dios nos ha dado una libertad para disfrutarla día con día. ¿Qué cosas harán en nuestras vidas, como la iglesia de Galacia o algunos miembros de la iglesia se apartaron del Señor? ¿Qué cosas provocan eso? A ver, digo, ¿qué provoca que la gente se vaya? ¿Qué provoca que tu vida finja apariencias? ¿Qué provoca que decidas irte de una iglesia, cualquiera que sea? ¿Qué provoca que te lleve a apartarte del Señor, a desinteresarte de las cosas de Dios? ¿Qué provoca que tú no tengas deseo de estudiar su palabra, que no tengas deseo de tener comunión con Dios? ¿Qué lo provoca? Si me dices la carne está bien, pero dame una respuesta. Falta de fe. ¿Qué más? El pecado, por supuesto. ¿Qué más? Dentro de esos pecados, ¿qué provoca que yo me pueda apartar fácilmente de Dios? Falta de amor. ¿Qué más? No creerle. ¿Qué más? No estar en comunión. No estar en comunión con Dios. ¿Por qué dejo de leer la Biblia? ¿Por qué me da lo mismo congregarme el domingo, no? Y quedarme a ver el partido, prefiero a venir y congregar. Tal vez un domingo, tal vez 2 domingos, pero por tener por hábito, no importa si voy o no, nadie será. ¿Qué lo provoca? Una de las cosas que me lleva a tomar esas decisiones son las circunstancias. Pongo mis ojos en las circunstancias y no en la fe del Hijo de Dios. Las circunstancias me pueden desviar fácilmente. Hay un pecado muy fácil que nos hace desistir fácilmente. Sí, por supuesto, la carne, sí el pecado, pero hay un pecado específicamente que me hace cambiar y que me hace abandonar el barco. Como dice Paco, no es muy ortodoxa esa frase, pero así es. Abandonamos fácilmente. ¿Sabes qué es? El desaliento nos hace pensar en mí mismo y no lo que hacen los demás por mí. El desaliento me hace pensar en que yo soy más importante y nadie se fija. Llego a un lugar y estuvimos en ese lugar. Llega una persona y me dice, ¿ya nos íbamos? Y me dice una persona, ¿ya se van porque llegué yo? ¿Qué pensarías de esa persona? En la calle me dieron ganas de responderle 2 o 3 cosas. Como por ejemplo, son ejemplo. Hay alguien más importante que tú para que yo me vaya. ¿Oh? ¿Sí o no? Pero somos tan ególatras que pensamos que se va porque yo llegué. Pues sí me da mira, hay algo más importante por lo cual. Y nuestros ojos se fijan fácilmente en aquellas cosas que miramos y no exactamente lo que Dios dice. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Vamos a pasar muchas pruebas, pero las pruebas tienen como propósito acercarnos a Dios. El fin de las pruebas no es alejarnos de Dios. El propósito de las pruebas
pruebas es estar más cerca de Él, es voltearlo a Él. Dios tendrá que permitir algo en tu vida y en mi vida para que volteemos a ver y digamos, sí, Señor. Porque hemos vivido tan hipócritamente, tan aparentemente, tan fingidamente, que va a tener que hacer Dios contigo con eliminarme del Face para que no me dé cuenta de que escribes. Mis hermanos jóvenes, la vida cristiana no es eso. Y lo que nos damos cuenta, hay jóvenes que están fumando, hay jóvenes que se están drogando, que están teniendo sexo, que están aparentando, vienen y se paran hipócritamente aquí. Y también adultos sabemos aquí que podemos venir hipócritamente. Pero yo quiero llamarte la atención a ti, joven, primero. De parte de Dios decirte que no fijas. Si no te interesa venir, no vengas. Pero Dios te está buscando. Dios te ama. Y Jesús dio su vida por ti, para que tú vayas al mundo y le hagas pedazos. Y por tu culpa, el nombre de Dios sea vituperado. ¿Qué hay en tu vida? No le eches la culpa a tus padres por cómo viven y qué hacen, para justificar tus pecados y decir, es que me trataron mal de niño, es que hice cosas mal, es que ellos no hacen esto, es que ellos me reprenden y no son así y asado. No hay nada en el mundo que te justifique. Jóvenes que están teniendo relaciones sexuales y nosotros no lo sabemos. Y no es cuestión de que yo lo sepa o de que otros lo sepan, es cuestión de que Dios sí lo sabe qué está pasando en tu vida. Él sí lo sabe. Algunos llegan al extremo de decir, yo ya no voy a la iglesia porque no me quiero sentir hipócrita. En lugar de decidir, me voy a apartar del pecado que me está haciendo hipócrita para vivir la vida como Dios quiere. Mucha gente así piensa, ya no voy para no ser hipócrita. ¿Por qué no te apartas mejor del pecado y vives de acuerdo a la voluntad de Dios? Y le permites que Él obre en tu vida y dejas de fingir. Mis hermanos, no podemos fingir. La fe se puede imitar, pero no es genuina cuando no es producida por el Espíritu Santo. ¿Verdad que a todos nos gusta dar una buena imagen? Una buena apariencia, una buena impresión. A todos nos gusta que hablen bien de nosotros, pero qué vergüenza es cuando la gente se da cuenta cómo somos en realidad. ¿Es vergonzoso? Platicando alguna vez con un matrimonio, confrontando al esposo sobre una situación que platicaba la esposa que estaba pasando a él negaba delante de ella una realidad. Y yo le decía, delante de Dios estás hablando, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Después se va y ella le dice, ¿por qué mentiste? Y él dice, es que me da vergüenza con el pastor decirle cómo estoy. O sea, estaba mintiendo. Y bueno, uno piensa, debería de darnos más vergüenza que piensa Dios. A veces, yo he dicho esto las veces, ¿qué causa más dolor, más vergüenza? ¿Ser descubiertos, evidenciados con un pecado que tenemos escondido? ¿O el acto mismo de hacerlo? ¿Qué nos causa más vergüenza? El acto mismo de hacerlo, aunque nos está viendo, y debería de ocuparnos pensar que Él observa todo lo que hacemos, conoce lo que pensamos, está contigo en la computadora viendo las cochinadas que tú ves, algunos no, está pensando las maldiciones que tú piensas, está conociendo el rencor que hay en tu corazón. Él sabe todo. Lo de menos es que van a saber los demás. Lo de menos es que piensan los demás. Hay jóvenes que están haciendo cosas o personas que están robando y parece que no pasa nada. Yo conocí el caso de una persona que solventemente podía ofrendar y robar. ¿Qué le dices? Lo confrontas, la confrontas, le avisas, le dices y de todos modos no hace caso. ¿Verdad que todos fingimos? Todos fingimos creer, todos nos importa qué piensan los demás. El acto mismo de hacer algo, de tan solo pensarlo, debería de causarme vergüenza delante de Dios. No
digo que yo no lo haga, a veces sí, y voy con vergüenza a Dios y digo, perdóname, Señor. A veces he tenido sueños que no quisiera tener. Despierto angustiado, despierto respirando profundo, despierto, volteo a un lado, siento a mi esposa y digo, gracias, Señor, era un sueño. Quisiera tener despierto ese temor. Gracias, Señor, no era verdad. Para no pecar contra ti. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará el cielo. No podemos estar invitando, no podemos estar invitando a cosas que los demás no saben. ¿Cuántas veces juzgamos a Pedro que hay en algún pecado y nosotros estamos peor? Claro. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Y estamos peor que ellos, tan solo el hecho de juzgarlo. Es cierto que el desaliento es estar descorazonado. Viene de algunas frases importantes, dice, no se hagan de poco ánimo. El ánimo, el desánimo, una de las cosas que llevó a la iglesia de Galacia a apartarse de la verdad fue que miró las circunstancias. Creyó más en las fábulas, creyó en los encantamientos de muchos hombres. Por eso Pablo dice, ¿quién nos fascinó? Cuando comenzaste tú la vida cristiana, ¿cómo comenzaste? Deseoso con la avidez de conocer su palabra, de saber más de Él. Pero muchos no han creído, solo piensan que han creído y se han convertido a la religión. Por eso su vida no es cambiada. Por eso su vida no tiene una base central para poder ser diferente. Cristo no cambia las vidas, Dios hace nuevos a cada uno de los que estamos aquí. Y esa es una diferencia muy grande, porque el viejo hombre jamás va a poder cambiar. ¿Tú crees que Otoniel Chico va a cambiar? ¿Tú crees que Omar va a cambiar, verdad? ¿Tú crees que Katia va a cambiar? Katia es Katia. Sura igual. Nasher igual, lo mismo. Lidia igual. Pero sabes que por eso Dios nos dio una nueva vida, para que esa nueva vida aprendamos a creerle al Señor. Y a pesar de lo que podamos vivir, nosotros estemos tomados de Él. ¿Por qué viene ese desánimo en nuestras vidas? ¿Qué sucede? En Job capítulo 4, versículo 5 dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desanimas, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es cierto que cuando nosotros proponemos cosas y no se cumplen, al primero que le reclamamos es a Dios. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste, Señor? Una de las cosas por las cuales vemos esta condición es porque pedimos mal para gastar nuestros deleites y pecados. Por eso no hay respuesta. Nosotros pensamos que Dios va a hacer lo que yo quiero, cuando nosotros deberíamos hacer lo que Él dice y lo que Él quiere, y lo que Él quiere obrar a través de nosotros. Jóvenes, no puedes estar viviendo así. No puedes vivir una vida aparente. Tienes que vivir una vida que realmente disfrutes. La vida cristiana es una bendición, es libertad, es amor, es gozo. Lo que el mundo ofrece es tan relativo, tan pasajero y hace tanto daño. Te hace pedazos, te denigra, te humilla, se lleva todo y te quedas en la miseria. Eso es el mundo. La iglesia no compite con el mundo, no nos interesa. Porque lo que el mundo ofrece, en momentos, en ratos, se va. Y lo que Dios te ofrece, ¿qué crees? Es eterno. Lo que Dios ofrece es eterno. El gozo es eterno. El Espíritu Santo mora en mí y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es eterno. Y lo que el mundo, las alegrías del mundo, cuando los hombres y las mujeres hacen cosas sin Cristo, digamos, esa es la razón por la que lo hacen. Pero un creyente que ha conocido la libertad ya no es esclavo del pecado,
y sigue lo mismo, ¿dónde está esa libertad que Dios te ha dado? Ya la experimentaste, ya la supiste, ya la viste, ya la conociste y decides regresar al lodo, como el cerdo que habla la Biblia, a revolcarse en el lodo después de estar limpio. La naturaleza del hombre es esa, ir al mundo, buscar las cosas del mundo. A un cochinito lo podrás bañar, lo podrás limpiar, le pondrás un moño, lo vas a bajar, lo vas a sentar a tu mesa, lo vas a dejar salir, ¿y a dónde crees que va a ir? A lo mismo. Como ellos no transpiran, tienen que humedecer su cuerpo, pero en realidad los cerdos no son tan sucios como parece. El punto es que los dejan en el lugar donde está sucio. Ellos no transpiran, tienen que humedecer su cuerpo y sentir frescura. Digamos que esa es la justificación de los cerdos. Y de los creyentes carnales, ¿cuál es su pretexto o justificación? ¿Que andan en la carne? Cuando somos libres y ya no necesitamos ser esclavos ni de las drogas, ni del sexo, ni del cigarro, ni de las mentiras, ni de cosas horribles que hay en el mundo. Vienen pruebas a nuestras vidas. ¿Por qué viene ese desánimo a nuestras vidas? Dejamos de creerle a Dios. Exactamente. Porque no se hace lo que yo digo. Somos tan ególatras que estamos pensando solo en lo que yo quiero. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Dios ha prometido algo que crees, siempre lo ha prometido. Pero lo que el mundo te promete son puras mentiras. Lo que Dios te promete es verdad. Y no se equivoca. Siempre, siempre lo va a cumplir. Hebreos 11:11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Joven, necesitas aprender a creerle a Dios que es fiel. ¿Quién cree que Dios es fiel? ¿Los demás no? Dios es fiel. Dios puede restaurar todo lo que tú has torcido y lo que has hecho mal. Si vas y te arrepientes delante de Dios y dices: perdóname, Señor, estoy equivocada, estoy equivocado. Dejamos de creerle a Dios. Por eso nuestra vida viene abajo y abajo, y por eso partimos, y por eso abandonamos. Conozco el caso de una familia que sus hijos tenían mucho interés de conocer al Señor. Iban a estudios, ellos chicos iban a estudios. Los papás deciden apartarse por trabajo, los papás deciden no venir por circunstancias que ellos viven. Sus hijos estaban muy interesados. Ahora ellos quieren regresar y que crezcan sus hijos. No tienen ningún interés. Ellos mismos propiciaron que sus hijos se apartaran del Señor. Dios es fiel y nosotros lo tenemos. Dejamos de mirar a Cristo. Dice en Hebreos 12:2, 1 y 2. Puestos los ojos en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí debemos estar mirando todo el tiempo, observando lo que Dios dice, lo que Dios enseña, escuchando la voz del buen pastor. Él sí es el buen pastor, no la voz del mundo. ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué a veces no distinguimos la voz del buen pastor? Porque ponemos nuestros ojos en el mundo, porque fijamos nuestros ojos en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Invierte para lo temporal, invierte para lo eterno y vas a ver el resultado. Cuando tú inviertes en las cosas que permanecen, eso permanece. Y aquellas cosas que son aparentemente deliciosas, ricas, bonitas, se van a ir. Te puedes imaginar muchas cosas que son aparentes, muy poco tiempo, y se van a ir. Porque el fin de la vida no es eso, momentáneo. El fin de la vida es Cristo mismo, que es eterno. Eso es mucho más importante.
Dependemos de las circunstancias, las miramos y eso produce en nosotros. ¿Qué pasó en la iglesia de Galacia? Miraron las circunstancias, quisieron vivir bajo la ley, empezaron a combinar las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo cuando tú estabas en tu primer amor, deseoso de compartirle a toda tu familia? ¿Qué pasó contigo cuando inmediatamente veías que había un pecado y te apartabas de él? ¿Qué pasó contigo cuando empezaste a creer en el Señor y tus amigos te abandonaron por causa del Señor, de hablar verdad, de vivir recta, honestamente? ¿Qué pasó contigo cuando con vehemencia leías la palabra y te interesabas en saber más del Señor? Y deseabas tener un estudio, otro estudio y otro estudio para poder conocer más del Señor. ¿Dónde quedó esa persona? ¿A dónde se fue? ¿Qué sucedió? Nos volvemos religiosos y empezamos a cuidar las apariencias. Miramos las circunstancias. Dice acá Habacuc capítulo 3, versículo 17. Este versículo me encanta. Aunque la higuera, ¿qué? Estos ángeles, hay varios ángeles. Yo encontré más de 200 ángeles en la Biblia. Y si hay muchos, aunque mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aunque acampen, dice a mi diestra, algo así, no temeré. ¿Se acuerdan? Hay muchos ángeles. Quiero decir, a pesar de todo, aunque la higuera no florezca. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber frutos, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el gozo de mi corazón no depende de lo que tengo ni de lo que me den. El gozo de mi corazón es Cristo mismo en mi vida. Por eso soy diferente. Por eso, a pesar de lo que suceda, no hubo regalos de Navidad, no importa. No fuimos a la venta nocturna de Liverpool, que fue 2 y 3, hasta las 12 y 5 de la noche. No importa. ¿Verdad que no importa? Bueno, a unos sí todavía les importa. Yo sí conozco a alguien que dice: no fui a la venta nocturna. Y debes un montón, ¿para qué más? Aunque no tengas vida misma, la vida de Cristo es suficiente. Es que no me voy a casar, no importa. El sentido de la vida no es casarse. Tú porque ya estás casado. El sentido de la vida no es tener hijos. Tú porque ya tienes. El sentido de la vida es Cristo. Es Cristo. El único que puede darte plenitud de gozo es Cristo. Es que vivas la vida de Cristo cada día. Te desenfocas un poco y te vas por cualquier viento de doctrina. Te desenfocas un poco y te vas al mundo. Te desenfocas un poco y empiezas a dar pie y cabida a aquellas cosas que producen placer momentáneo y no al que produce eternidad y placer y gozo y permanencia por la eternidad. Aunque no haya que comer. Es impresionante ver hombres y mujeres. Le preguntan a Hilda, ¿tú crees que necesiten los niños esto en la sierra? No, si no lo conocen no saben qué hay. ¿Tú crees que un niño de la sierra va a querer ir a Disneylandia? ¿A Disney World? ¿A Six Flags? ¿Tú crees que va a ir? ¿O va a querer ir? No. Están contentos con lo que tienen. Ellos tienen unos paisajes que nosotros no tenemos. Unos jardines preciosos. Solo se asoman a la ventana y ahí no tienen. No hay cuadros en sus casas. Sus ventanas son sus cuadros. Y tú y yo nos quejamos porque no tenemos. Aunque, con todo, ¿qué dice? ¿Juntos? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Jehová el Señor qué? Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando descansamos en el Señor, no hay por qué angustiarse.
No hay por qué angustiarse. Depende de Dios y experimenta la fidelidad de Dios. Y tú vivirás eso. Las circunstancias pueden cambiar muy fácil en nuestras vidas. Cuando ponemos toda nuestra confianza en los hombres, eso produce desaliento en nosotros. No confíes en el hombre, no confíes en tu marido, no confíes en tu mujer, sino cree en el Señor. Si cree en el Señor, si depende de Dios, si está descansando en el Señor, confía en que Dios está obrando su vida. No te desesperes, Dios está trabajando. Estando persuadidos de esto, ¿de qué? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo porque creo que no se acuerdan de él. Filipenses 1:6 dice así. Juntos, 1, 2, 3. Y ya acabó el día de Jesucristo. ¿Tienes esperanza que este hombre cambie? ¿Tienes esperanza que este hombre sea diferente? ¿Y qué? No por solo hablar de hombre. ¿Tienes esperanza que este hombre cambie? Dios lo puede hacer. Su gato. Y si no, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, con todo que mis hermanos, tenemos que regresar a Dios. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia y dejar de ser religiosos, porque hemos aprendido también a fingir y a aparentar y a esconder aquellas cosas que no queremos que vean. En tu casa, como en la mía, hay un lugar donde no te gustaría que entren tus visitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tu cajón de tu muro, todos tus papeles revueltos y no quieres que nadie vea. Abajo de la cama de Beto, tampoco quieres que vea. Ahí en la covachita donde está la oficina de Marco, al ladito, no quieres que nadie vea. O el cuartito que está atrás, no quieres que nadie vea. ¿Sabes? A veces escondemos cosas para que nadie las vea, pero Dios las ve. Dios sí sabe lo que está pasando en tu vida. Y yo te invito, en el nombre del Señor, a que descanses en Él, a que confíes en tu vida y le dejes vivir, en ti para que Él viva por ti. Si ya te cansaste de amar a tu marido, ahora deja que Él lo haga por ti. Si ya te cansaste de soportar a tus hijos, ahora deja que Él lo haga por ti. Si ya no sabes qué hacer, ahora ve a Él. Qué mejor sería que desde el principio fuéramos. Que desde el principio fuéramos a Él, en lugar de dejar que las cosas sucedan para el último, como última instancia, ir al Señor. Estaba un papá, toma una moneda con una niña de 3 años y le dice: hija, ten esta moneda, es para ti. Gracias, papá. Y va a salir a jugar y le dice: papá, ¿quieres que te la guarde? No, papá, yo la quiero tener. ¿La puedes perder? No, papá, déjamela, yo la quiero tener. Pero vas a salir y ya no la vas a encontrar. No, papá, déjamela, yo la quiero tener. Se va la niña, después de un buen rato regresa llorando y dice: papá, perdí mi moneda. Si aún así tú has perdido algo y regresas al Señor, Dios te puede ayudar, Dios te puede consolar, Dios te puede confortar. Y le puedes decir: papá, perdí esto, ¿qué hago? A pesar de que nos advierte, a pesar de que nos avisa, a pesar de todo, Dios es tan misericordioso que te puede recibir y decir: pásale, ven conmigo, yo te puedo ayudar. Esté pasando lo que esté pasando en tu vida, Dios es misericordioso. Póngase de pie. Que esa libertad no sea pretexto para hacer cosas que avergüencen el nombre del Señor. Que esa libertad sea una razón para un
bendecir su nombre y decirle gracias. Señor, te queremos dar gracias por lo que a través de tu palabra nos enseñas y nos recuerdas. Podemos pensar en esta iglesia, cómo se apartó de ti, cómo abandonó el Evangelio y se fue tras fábulas, tras tradiciones, detrás de cosas que tú no dices en tu palabra, pensando que esas son las que producen gozo, alegría, pero ahora entendemos que son momentáneas. Te bendecimos porque eres bueno, te damos gracias por tu misericordia y rogamos en el nombre de Jesús que sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.